Señor presidente, señorías, comenzaré diciendo en primer lugar que lamento de corazón la ausencia que nos ha anunciado el Partido Socialista en este debate. No es que yo eche de menos, digamos, la presencia del Partido Socialista como tal, pero siendo como es un grupo parlamentario y además el mayoritario, entiendo que el debate, desde luego, se enriquecería con su participación. En cualquier caso, entiendo que esto es una postura, pues una escenificación que no van a mantener mucho más tiempo. Yo creo que posiblemente hoy será el último día ya que lo mantengan. Encuentro, desde luego, mucho más razonable la posición del partido Podemos, del grupo mixto, que al menos se atreven a debatir, aunque es verdad que se nos presenta una enmienda que es en sentido absolutamente contrario, pero desde luego hay una coherencia, ellos defienden su proyecto político. Señorías, como diría Enrique Santos Discépolo, que el siglo XX fue y será un siglo complicado, ya lo sé. El siglo XX fue testigo del nacimiento y desarrollo de totalitarismos liberticidas de todo tipo. Todos los totalitarismos, señorías, tienen además en común el hecho triste de que pretenden y a menudo consiguen hacer política al revés. Lo razonable al hacer política, si estuviéramos hablando de personas normales, de personas que de verdad se preocupan por sus conciudadanos, sería mirar al mundo, mirar a la sociedad, analizarla, analizar sus puntos fuertes, sus puntos débiles, sus necesidades, sus urgencias, y a partir de ahí ir construyendo, ir mejorando, de abajo hacia arriba. Pero fíjense, Marx, Mussolini, Stalin o Hitler, entre otros, es decir, los totalitarios de antaño, pero también los totalitarios de hoy en día hacen justo lo contrario. Ellos se sientan en sus despachos y comienzan a pensar, oiga, ¿cómo es la sociedad? ¿Cómo debería ser la sociedad, según mi criterio, por supuesto, porque para eso soy el totalitario, ¿no? ¿Cómo quiero que sea esa sociedad? Imaginan una nación, imaginan unos ciudadanos con una serie de valores que a ellos les parecen maravillosos y que los adornan con el apellido de revolucionarios, y después, solo después, van a la sociedad para comparar lo que ellos han imaginado en sus delirios con la realidad. ¿Qué es lo que ocurre cuando hacen la comparación? Lo que ocurre es que la realidad de los seres humanos no coincide con esos delirios totalitarios. ¿Y qué sucede a continuación? Renuncian a su idea y se adaptan a la realidad en absoluto, porque la culpa nunca es de su teoría ni de su ensoñación. La culpa siempre es del mundo que no comprende que lo ideal es adaptarse y encajarse en ese esquema que ellos han trazado previamente. ¿Qué es lo que se hace entonces? Pues se le dan martillazos al mundo, a la nación, a los ciudadanos, hasta que por fin terminen por fuerza encajando en las pequeñas categorías mentales que el totalitario ha forjado. Eso, señorías, es lo que hizo el comunismo en su momento. Eso es lo que hizo el nacionalsocialismo en su momento. Eso es lo que hizo el fascismo en su momento. Empeñarse en hacer encajar a martillazos a una sociedad en las pequeñas categorías mentales que los mequetrefes totalitarios consiguen alumbrar. Hoy, afortunadamente, señorías, ya no existen de forma relevante ninguno de esos totalitarismos que condenamos. Bueno, a excepción, por supuesto, del comunismo y de ciertas ramas del socialismo que a la vista están. En cualquier caso, todos estaremos de acuerdo en que sus manifestaciones a día de hoy son más amables, más presentables, si lo queremos decir así. Pero los objetivos últimos y los métodos no han cambiado en lo sustantivo. El lenguaje manipulativo, señorías, es uno de esos instrumentos, de esas herramientas para cambiar la sociedad al gusto de sus estrechas categorías mentales. Por eso buscan combatir la libertad y la razón, señorías, que son, en último extremo, la misma cosa. Y además lo harán mediante la mentira, la violencia, el engaño, la corrección política, todo ello armas revolucionarias, reconocidas además. El lenguaje que algunos se empeñan en llamar inclusivo debería ser llamado más correctamente el lenguaje manipulativo o revolucionario. Y ese lenguaje es la hoz, el martillo y el cincel con el que algunos se empeñan en moldear la sociedad a su gusto. Es lo que pretende obligar a una sociedad a comportarse de la siguiente manera. Usted me dice que se siente perro. Tiene usted derecho a que todos los demás digamos que usted es un perro, que le tratemos como un perro y que le llamemos Fido. En realidad, señorías, todos sabremos que esa persona solamente es un pobre enfermo mental o un aprovechado.
Pero la hoz, el martillo y el cincel nos obligarán a callar si es que apreciamos nuestro bienestar. Es algo tan triste desde un punto de vista antropológico. No le podemos, señorías, reprochar a socialistas, a comunistas, a independentistas, a revolucionarios, incluso a los delincuentes, que creen y utilicen un argot propio que les permita reconocerse entre sí, que al mismo tiempo les permita reconocer así en su contrario a sus enemigos y víctimas, y que finalmente, en último extremo, les permite imponer sus ideas y transformar la sociedad en el paraíso de pesadilla con el que ellos sueñan. Ese es el objeto con el que se utiliza este lenguaje manipulativo que con demasiada displicencia ha sido tratado hasta ahora en nuestra sociedad. Señorías, y ahora llegamos a la clave de esta moción. La utilización de este tipo de lenguaje, que es simplemente incorrecto desde un punto de vista gramatical conforme a la norma vigente, es la antítesis de la posición de neutralidad ideológica. Evidentemente no pretendemos obligar a los ciudadanos, ni siquiera a los partidos políticos, a los diputados. Por supuesto que no pretendemos obligarles a que hablen bien. Un diputado, un ciudadano, tiene derecho a hablar mal si lo desea. Es su derecho. Es cierto que la Constitución le impone el deber de conocer la lengua española, pero quien quiera hablarla mal tiene derecho de hacerlo. Pero no va esta moción dirigida a eso. Esta moción se refiere exclusivamente a la administración pública. A la administración pública sí se le puede y debe exigir, imponer y forzar, si fuera necesario, ese principio constitucionalmente consagrado de neutralidad ideológica de las administraciones públicas. La Constitución prohíbe expresamente la arbitrariedad de los poderes públicos en su artículo 9.3 y establece también expresamente que los empleados públicos deben ejercer sus funciones de forma imparcial, artículo 103.3 de la Constitución española. El deber de respeto a este principio de neutralidad es exigible absolutamente a todas las administraciones públicas, tanto que la Universidad Autónoma de Barcelona fue el año pasado condenada por quebrantar este principio. De poco les sirvió el derecho de autonomía universitaria. Mientras sean administración pública, mientras sean financiadas con dinero público, tendrán que someterse necesariamente al principio de neutralidad ideológica. El Tribunal Constitucional lo ha señalado en sucesivas ocasiones. En un sistema jurídico, les voy a leer, señorías, en un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos, todas las instituciones públicas han de ser ideológicamente neutrales. El deber de neutralidad, como decía, debe entenderse en ambos sentidos, es decir, aplicable a las administraciones públicas como institución, pero también a todos y cada uno de los funcionarios que presta servicio en ellas. ¿Alguien aquí puede considerar razonable que un funcionario, prevaliéndose de su condición de tal, se permita en los documentos públicos que tiene que redactar, impregnar una ideología que puede que sea lícita? No digo que no, pero oiga, hágalo usted en su tiempo libre o váyase usted y forme parte de un partido político, que los hay que le acogerán con los brazos abiertos. Pero en el ejercicio de su función pública tiene la obligación constitucional de ser ideológicamente neutral. Y la utilización del lenguaje manipulativo o lenguaje revolucionario es cualquier cosa menos ideológicamente neutral. Miren, señorías, fue en noviembre de 2017 cuando la República Francesa ya prohibió el lenguaje manipulativo en los documentos públicos. Su Academia de la Lengua se había pronunciado en este sentido anteriormente. El lenguaje manipulativo había sido defendido en Francia en círculos feministas, que lógicamente tienen que justificar de alguna manera las ingentes subvenciones que reciben. La Academia Francesa, como digo, se posicionó clarísimamente en contra y utilizó el término aberración para referirse al lenguaje manipulativo. Se conoce que el pueblo francés, cargado de defectos, como todos los pueblos del mundo, pero se conoce que son probablemente los primeros en la defensa de sus valores, de sus tradiciones, de su idioma. ¡Ay, cómo nos iría a los españoles si hubiéramos sido capaces de defender el nuestro, como la República Francesa lo ha hecho con el suyo! Fíjense, señorías, no considerando suficiente esta prohibición del lenguaje manipulativo en general en la Administración, reforzaron este principio en mayo de 2021, prohibiéndolo expresamente en lo referido a los ámbitos educativos. Señorías,
Ha llegado la hora de perder el miedo al matón de este patio de colegio que quiere imponernos la estupidez, so pena de retirarnos el carné de ciudadanos de pro. Señorías, voy a decirles una cosa que a lo mejor ustedes no han escuchado antes. El emperador va desnudo y demasiado tiempo hemos estado callados, amedrentados por una banda de personas que ni siquiera saben conjugar los verbos o utilizar la lengua española, por personas que se niegan o no pueden o no saben utilizar y respetar la sacrosanta lengua de Cervantes y, lo que es más importante, la de nuestros padres. Muchísimas gracias.